Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Mientras Halil cubre a Zeynep y se va, Zeynep le toma la mano. Él dice que no te vayas y no me dejes. Halil responde en silencio. Nunca te dejaré. Luego sale al jardín. Se sienta en el columpio. Piensa en lo que pasó. Zeynep dijo que no me dejes. Halil no sabe qué hacer. Mira al cielo y observa la estrella polar. Mientras tanto, Zeynep también se despierta. Apagarlo. Ve que Halil también está afuera. Él viene a ti. Dice que no pudiste dormir. Halil dice que estaba tomando un poco de aire. Luego dice ven y siéntate un rato. Luego pregunta ¿por qué te despertaste? Es como si hubiera tenido una pesadilla por un tiempo. Entonces me aferré a algo. O algo grande y fuerte tomó mi mano. Zeynep era como algo que me daba fuerza y nunca me soltaba la mano, continúa. Halil dice que es agradable mirar al cielo. En el cielo cuelgan muchas estrellas, dice. Cuando Zeynep era niña, había estrellas en el techo de mi habitación. Era como si yo fuera uno de ellos. Halil, ahora estás mirando estrellas reales. Dice que es más impresionante. Él dice, ¿ves esa estrella? La estrella polar es la estrella más brillante. Zeynep recuerda las palabras de su abuela. Es el clavo del cielo. Dice que guía a aquellos que se han perdido. Halil también dice lo mismo. Zeynep dice que ha sido mi estrella favorita desde que era pequeña. Halil dice, ¿ya sabes por qué me haces explicarlo en vano? Zeynep, cada uno que habla tiene un efecto diferente. Mientras Feria pelea con los hombres, llega Hakan. Hakan salva a Feria. Luego la calma. Luego dice déjame llevarte a casa. Mientras Halil contaba lo que sabía sobre Ilzlar, Zeynep ya se había quedado dormido. Al darse cuenta de que Halil se quedó dormido sobre su hombro, Zeynep se disculpa con Halil. Luego dice, iré y me acostaré en mi lugar. Halil dice que tienes sueño, espera, déjame acompañarte. Cuando Halil se despierta a la mañana siguiente, Zeynep no está en la habitación. Me pregunto si no pudo dormir y se fue a otro lugar. Zeynep prepara el desayuno para Halil. Has hecho mucho por nosotros. Dice que mi corazón no estará complacido. Y añade, no puedo despedirte con hambre. Hakan llega a Feria. La mujer es trabajadora. Pero también dice que es ingenuo. Dice, ¿qué hubiera hecho yo si te hubieran hecho daño? Feria dice que no esperes agradecimiento por tu buena acción. Dice que cuente lo que le hizo a Gulce. Zeynep le echa agua a Halil para que se lave la cara. Zeynep dice que no enfriemos el té. Zeynep sirve a Halil. Halil dice que no puedo comer tanto. La voz interior de Halil comienza a hablar. Los artículos que la abuela Zumrud quiere comprar llegarán pronto. Dice que tengo que irme lo antes posible. Luego desayunan juntos. Halil está a punto de abandonar el pueblo. Gracias Zeynep. A pesar de la amabilidad de Cemil, Merve lo ayuda con su trabajo. Luego lo invita a cenar. Cemil está muy sorprendido. Justo cuando Halil está a punto de irse, llegan las órdenes. Zeynep dice que he visto muy pocas personas que piensan en los demás. Dice que hay un niño reflexivo dentro de ti que ni siquiera tú conoces. La abuela Zumrud dice que sean cuales sean las joyas, las compraremos. Entonces Halil le dice a Zeynep, hablemos un rato. Gracias Zeynep. Dice que los jóvenes serán felices. Halil dice, yo también me ocupé del oro. Él dice que cuando llegue el oro, lo recibiréis como si lo hubierais recibido. Zumrud dice que no molestemos a la abuela. Eren le pide ayuda a Selma. Él pregunta, ¿deberíamos ir juntos a comprar joyas para la boda? Él dice, no entiendo nada. Selma le dice a Merve que va de compras. Halil y Zeynep vienen con Zumrud y tía Bedrille. Halil dice que me voy. La abuela Zumrud dice que tenemos que hacer las compras para la boda, tú deberías comprar esto. Zeynep mira el rostro de Halil avergonzada. Parece que Halil está diciendo que no importa.
Songul habla con Alil en la mansión. Alper pregunta ¿dónde estás aquí? Dice que tienes que volver lo antes posible. Alper decide hacer realidad el sueño de Zeynep. Alil llama a Alper. Dice que las cosas están tardando más en el pueblo. Cuando la tía Bedrille ve a Alil, llama a Zeynep y le dice que corra. Dice que mire cómo viene este joven. Dice que es compasivo, generoso y guapo. Yo digo que quien no le guste este niño es ciego. Zeynep se avergüenza de lo que dijo tía Bedrille. Dice déjame ayudarte. Alil conoce a los niños con los que se casará. La tía Bediran dice, ven a la mesa. Alil dice que acabo de comer. La abuela Zumrud pregunta, ¿no te comerás el menemen de tu ser querido? Alil dice que huele muy bien. Songul llega a Gulan. Permanece en el pueblo 2 días. Dijo Tekin. Dice que pagó la boda. Cuando regresa, dice que es hora de hablar con Alil. La tía Zeynep y Bedrille lavan los platos. Mi otra vida está enferma y piensa que estás comprometido. Pero desearía que hubiera algo como lo que dijo entre ustedes. Tía Bedrille, fuisteis juntas a la fuente. Te reuniste con Alil. Dicen que cuando en esa fuente se encuentran un joven y una joven, el destino los une. Zeynep no dice tal cosa. Alil llega en este momento. La tía Bedrille dice, ayuda a Zeynep, tengo trabajo que hacer. Alil y Zeynep lavan los platos juntos. Tekin llega a Gulan. Gulan está aburrido. Sogul se las arregla para molestarte cada vez. Zeynep le lleva crema a Alil. Dice que el agua estaba fría. Él dice que no dejes que tus manos se rompan. Aunque Alil dice que no es necesario, Zeynep dice que escuche y se aplica crema. Mientras tanto cocinaremos para la abuela Zumrud. Dice que necesitamos encender un fuego. Dicen que Alil debería cortar leña. Zeynep dice que nosotros también nos encargaremos de eso. La abuela Zumrud dice que es muy fuerte. Zeynep y Alil van a buscar leña. Zeynep observa a Alil. Mientras Alil corta leña, Zeynep admira su fuerza. Él viene a Alil. Dice que buscaríamos a alguien más para cortar la leña. Alil dice que estoy bien. Zeynep dice que sí, eres buena, muy buena. Cuando Alil se da cuenta de que impresionó a Zeynep, sonríe bajo su bigote. Mientras recoge la madera rota, Zeynep recibe una astilla en la mano. Alil interviene inmediatamente. Alil dice que la astilla es un poco profunda. Él dice, ¿puedes soportarlo? Zeynep está herida. Alil dice que es muy corto, solo espera. Cuando sale una astilla, Alil se disculpa. Dice que te lastimé. La voz interior de Zeynep pregunta, ¿es esto una disculpa? ¿Cogemos la madera más tarde? Mi abuela dice que empezará a quejarse. La abuela Zumrud le dice a Alil, un día verás a Zeynep con su vestido de novia. La voz interior de Alil dice que esto es más difícil que tocar las estrellas del cielo. La tía Bediran dice que no podremos ensayar el vestido de novia. Dice que los ángeles tampoco podrán venir esta noche. Zeynep dice que sería mejor si te arreglamos un poco el vestido de novia. Luego le pide que se ponga el vestido de novia. Alper, por su parte, toma medidas respecto a Zeynep. Justo cuando está a punto de salir de la habitación, Asu lo atrapa. Él pregunta, ¿ya tomaste las medidas del vestido de novia? Alil se da cuenta de que Zeynep lleva el vestido de novia. Su curiosidad se apodera de él. Quiere ver a Zeynep. Cuando entra Alil se queda sin palabras. Si extiendo mi mano, es como si fuera a atraparla. Pero en realidad estás tan lejos. Cuanto más remota es una imposibilidad, más. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.